Julio de 1945 marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial y el colapso del Tercer Reich. Berlín, la ciudad que durante años había sido el centro del poder nazi, se encontraba en ruinas tras la derrota de Adolf Hitler y la caída de su régimen. Las fuerzas aliadas, después de semanas de intensos combates, habían tomado el control de la capital alemana. Para los sobrevivientes del Holocausto, la victoria sobre los nazis no significó el final del sufrimiento. Muchos de ellos, que habían sido testigos de las atrocidades cometidas durante el conflicto, se encontraron enfrentando un vacío de justicia. Los responsables de los crímenes no habían sido debidamente castigados. En este contexto, surgió Nakam, un grupo clandestino compuesto principalmente por sobrevivientes judíos, excombatientes de la resistencia y partisanos. La misión de Nakam era clara: vengar la muerte de millones de judíos. Motivados por la rabia y el dolor, decidieron que la única manera de reparar el daño infligido a su pueblo era a través de una justicia vengativa. Abba Kovner, uno de los líderes más emblemáticos de este grupo, se convirtió en el rostro de la resistencia y la búsqueda de venganza. Sin embargo, el camino que eligieron estuvo marcado por el dilema ético y la desesperación de un pueblo que aún luchaba por encontrar sentido en el sufrimiento. Mientras el grupo se organizaba para ejecutar sus planes, el deseo de justicia, aunque justificado por la magnitud del dolor sufrido, se transformó en un conflicto interno. ¿Era la venganza la respuesta adecuada? Esta pregunta comenzó a atormentar a los miembros de Nakam, quienes se enfrentaban a la difícil decisión de elegir entre justicia y moralidad. La formación de Nakam, el grupo de resistencia judía, se dio en un contexto histórico particular. Después de la caída de Berlín en 1945 y el fin del régimen nazi, Europa se encontraba sumida en la devastación, tanto física como moral. Mientras las fuerzas aliadas comenzaban a tomar el control de Alemania, muchos sobrevivientes del Holocausto enfrentaban un vacío profundo: la impunidad de quienes habían perpetrado las atrocidades. La justicia oficial no había logrado procesar a todos los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra, dejando a los sobrevivientes con una sensación de desesperanza. Fue en este clima de frustración y dolor que surgió Nakam. El grupo fue fundado principalmente por sobrevivientes del Holocausto, muchos de los cuales habían pertenecido a movimientos de resistencia o habían combatido a los nazis como partisanos. Entre los miembros clave de Nakam se destacaron figuras como Abba Kovner y Joseph Armat, quienes se convirtieron en los rostros visibles de la resistencia. Kovner, particularmente, fue uno de los más activos en la organización de las acciones de venganza, impulsado por su deseo de justicia ante la falta de castigo para los perpetradores del genocidio. Los miembros de Nakam no solo se unieron por el deseo de venganza, sino también por la necesidad de dar sentido a la pérdida y al sufrimiento que habían vivido. Después de años de persecución, humillación y dolor, sentían que la justicia solo podría ser alcanzada mediante un acto de retribución directa. Su motivación era la de dar voz a las víctimas caídas, cuyas historias de sufrimiento habían quedado a menudo olvidadas o ignoradas. Las víctimas de los campos de concentración y de los guetos, muchos de los cuales habían sido despojados de su identidad y su dignidad, ahora buscaban restaurar esa dignidad a través de la venganza. La ideología de Nakam, aunque radical, reflejaba el dolor de los sobrevivientes. Los miembros del grupo creían que la violencia era el único medio eficaz para obligar a los responsables a rendir cuentas por sus crímenes. La reticencia de la comunidad internacional y las autoridades alemanas para juzgar a todos los culpables del Holocausto hizo que, para muchos de estos excombatientes, las acciones de Nakam fueran una necesidad moral más que una simple elección. Con la formación del grupo, comenzaron a organizarse y a planificar sus atentados contra los nazis que habían escapado a la justicia. A través de los años, Nakam se fue convirtiendo en una de las organizaciones más conocidas de resistencia judía, impulsada no solo por el deseo de justicia, sino por la angustia profunda de haber sido testigos y víctimas de uno de los genocidios más grandes de la historia. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, un grupo de sobrevivientes del Holocausto conocido como Nakam, liderado por Abba Kovner, ideó planes de venganza para hacer justicia por las atrocidades cometidas contra el pueblo judío. Dos de sus estrategias más destacadas fueron el envenenamiento masivo del suministro de agua y el asesinato selectivo de criminales de guerra nazis. El plan consistía en contaminar las fuentes de agua de ciudades alemanas con arsénico, buscando causar un número elevado de muertes. Para ello, Kovner viajó a Palestina con el objetivo de obtener grandes cantidades de veneno.
Sin embargo, fue arrestado en Egipto antes de poder llevar a cabo la operación, y parte del veneno fue arrojado al mar durante su detención. Este plan, aunque nunca se concretó, reflejaba la desesperación de los miembros de Nakam al tratar de obtener justicia de manera inmediata, dado que el sistema judicial de la posguerra no procesaba adecuadamente a los responsables del genocidio. Posteriormente, Nakam desarrolló el Plan B, que se centraba en asesinar a prisioneros de guerra nazis internados en campos aliados. En abril de 1946, miembros del grupo se infiltraron en una panadería en Nuremberg que abastecía al campo de concentración de Langwasser. Allí, impregnaron 3.000 panes con una mezcla de arsénico, logrando enfermar a más de 2.200 prisioneros. A pesar de la gravedad de la operación, no se registraron muertes. Aunque la acción fue menos efectiva de lo esperado, el simbolismo de la venganza quedaba claro para los miembros de Nakam, quienes consideraban que cada uno de esos prisioneros era responsable de un crimen contra la humanidad. Estos actos de violencia fueron justificados filosóficamente por los miembros de Nakam como una forma de retribución necesaria. Consideraban que la magnitud de los crímenes cometidos durante el Holocausto no podía ser compensada por medios legales convencionales, y que solo a través de una retribución violenta se podría restaurar un sentido de justicia. La ideología que impulsaba a los miembros de Nakam no solo se basaba en el dolor personal de los sobrevivientes, sino en la creencia de que la venganza era un acto fundamental para cerrar el ciclo de sufrimiento impuesto por el régimen nazi. Aunque las acciones de Nakam no lograron su objetivo de causar un número significativo de muertes, su determinación y la audacia de sus planes reflejan la profunda necesidad de justicia y reparación que sentían los sobrevivientes del Holocausto. Estos eventos también han sido objeto de debate y reflexión sobre los límites de la justicia y la moralidad en situaciones extremas, dejando en claro la lucha interna entre lo que es legalmente correcto y lo que se percibe como un acto justo en el contexto de una venganza histórica. El fracaso del plan de envenenamiento masivo de Nakam representó un punto de inflexión crítico en la historia del grupo. La estrategia inicial de contaminar las fuentes de agua de diversas ciudades alemanas con arsénico buscaba vengar las atrocidades del régimen nazi, pero nunca llegó a materializarse. Abba Kovner, uno de los líderes más prominentes de Nakam, fue arrestado en Egipto mientras transportaba grandes cantidades de veneno hacia Europa. Durante su detención, parte del arsénico fue arrojado al mar, lo que provocó el colapso del plan. Este fracaso tuvo repercusiones inmediatas, no solo en las operaciones de Nakam, sino también en el ánimo de sus miembros, quienes habían puesto todas sus esperanzas en esta acción como una forma de justicia. El arresto de Kovner y la pérdida de parte del veneno obligaron a Nakam a reconsiderar sus métodos. En lugar de continuar con el envenenamiento masivo, el grupo redirigió sus esfuerzos hacia un objetivo más específico, la eliminación de criminales de guerra nazis. Este cambio de estrategia dio lugar al Plan B, que consistía en el asesinato selectivo de figuras clave del régimen. Los miembros de Nakam, en su mayoría sobrevivientes del Holocausto, creían que la única manera de hacer justicia era a través de medidas violentas, ya que no confiaban en los sistemas legales convencionales para castigar a los responsables de los crímenes de guerra. En la ejecución de este nuevo plan, el grupo se infiltró en el campo de concentración de Langwasser en Nuremberg. Allí, impregnaron 3.000 panes con arsénico, los cuales fueron distribuidos entre los prisioneros. Aunque más de 2.200 personas enfermaron gravemente debido al envenenamiento, no se registraron muertes. Este fracaso, aunque menos espectacular que el primero, dejó una sensación de vacío y desesperanza dentro de Nakam, pues la justicia que tanto anhelaban no se materializó como esperaban. Las consecuencias emocionales de estos fracasos fueron profundas para los miembros de Nakam. La frustración se apoderó de ellos al ver que sus esfuerzos no solo fracasaban, sino que, además, no lograban proporcionarles el alivio emocional que buscaban tras el sufrimiento del Holocausto. A pesar de los fracasos, el grupo no abandonó su lucha, pero la sensación de vacío y la pregunta sobre la legitimidad de sus métodos se convirtió en una carga emocional difícil de soportar. Esta constante frustración llevó a una reflexión interna sobre los límites de la venganza y la justicia. El dilema ético que rodea las acciones de Nakam es complejo y desafiante, y plantea interrogantes sobre la naturaleza de la justicia y la venganza. Para muchos miembros del grupo, la venganza era vista no solo como una forma de justicia, sino como una necesidad moral para restaurar lo que el Holocausto les había arrebatado. ¿Era su deseo de represalia moralmente justificado? La mayoría de los sobrevivientes del Holocausto, quienes formaban el núcleo de Nakam,
Sentían que las atrocidades cometidas contra su pueblo no podían quedar impunes. El sistema judicial convencional había fallado en castigar a los responsables del genocidio, y la violencia parecía ser la única vía posible para restaurar el equilibrio. Las perspectivas filosóficas sobre la venganza varían. Para algunos, como Joseph Armat y Yehuda Maimón, miembros destacados de Nakam, la falta de remordimiento por sus acciones era clara. Consideraban que no solo era su derecho, sino su obligación moral vengar las muertes de millones de judíos, y no dudaban en emplear medios violentos para lograrlo. En sus mentes, la retribución violenta era el único lenguaje que los perpetradores del genocidio podían comprender, ya que el sistema legal no les había proporcionado justicia. El que mata, debe ser matado, esa era la simple lógica que seguían. Por otro lado, esta mentalidad desató un debate interno dentro de Nakam. A medida que el fracaso de sus planes se fue haciendo evidente, comenzó a germinar la duda sobre si su lucha realmente conducía a la justicia o si simplemente perpetuaba un ciclo de violencia. ¿Era posible que la venganza, aunque profundamente arraigada en el dolor personal y colectivo, pudiera ser una forma legítima de justicia? Este debate, aunque no resuelto, reflejaba la complejidad moral de la situación y la carga emocional que pesaba sobre cada miembro del grupo. El impacto de estos dilemas éticos fue profundo, no solo en términos de sus acciones fallidas, sino también en el precio emocional que cada miembro tuvo que pagar. Algunos, como Kovner, nunca dudaron de la validez de su misión, mientras que otros comenzaron a cuestionar si, al final, lo que realmente buscaban era justicia o simplemente la satisfacción de una venganza personal. El costo de esta reflexión, junto con la frustración de no lograr los resultados deseados, dejó una huella imborrable en sus corazones y mentes. Finalmente, las acciones de Nakam, a pesar de su fracaso, tienen implicaciones importantes en el debate más amplio sobre la justicia post-Holocausto. Aunque sus métodos violentos no pudieron darles la satisfacción de la justicia, su lucha por la reparación moral continúa siendo un tema de discusión sobre los límites de la venganza y la justicia en circunstancias extremas. ¿Cuánto se debe pagar por justicia en un mundo que ha sido tan brutalmente alterado por el dolor y la muerte? El impacto de las acciones de Nakam en la identidad judía post-Holocausto es profundo y complejo. La decisión de buscar venganza, impulsada por el sufrimiento colectivo de los sobrevivientes, dejó una marca indeleble en su psique. Si bien algunos miembros de Nakam, como Joseph Armat y Yehuda Maimón, no mostraron remordimiento, la acción del grupo también generó preguntas filosóficas acerca de la verdadera naturaleza de la justicia. ¿Hasta qué punto las víctimas tienen el derecho moral de tomar la justicia en sus propias manos? La violencia que emplearon reflejaba un sentimiento de impotencia ante la falta de castigo por parte de las instituciones. Sin embargo, al final, el peso emocional de sus actos dejó un vacío, porque la reparación que buscaban nunca llegó. Además, las repercusiones de las acciones de Nakam se extienden más allá de su tiempo y contexto inmediato. A pesar de que sus intentos de venganza fracasaron, sus esfuerzos subrayan el dolor persistente y la lucha por un cierre que nunca se alcanzó. El legado de Nakam está intrínsecamente relacionado con los debates sobre la justicia post-Holocausto, como encontrar un equilibrio entre el deseo legítimo de justicia y los límites morales de la venganza. Estos dilemas continúan moldeando la identidad judía contemporánea, planteando preguntas sobre cómo las generaciones futuras pueden recordar y lidiar con los horrores del pasado. En última instancia, las acciones de Nakam siguen siendo un tema delicado de reflexión moral. Aunque sus métodos violentos nunca fueron justificados en el marco legal ni ético, su búsqueda por encontrar un sentido de justicia resuena en la narrativa de los sobrevivientes del Holocausto. Esta tragedia continúa siendo una fuente de debate sobre cómo las víctimas deben o no deben buscar reparación.